Muy bien, como les anunciábamos, estamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Buen día. Buenos días. Siempre es un placer tenerlo en esta casa. Muchas gracias. El Código del Proceso Penal, que es el sistema por el cual se procesa la justicia del país, está a punto de cambiar. ¿Usted diría que es el cambio más importante que ha habido en el sistema de justicia de los últimos años? Yo diría que en el ámbito de la justicia penal, sin duda, porque desde el punto de vista procesal, nosotros venimos en definitiva con un régimen procesal penal inspirado en la vieja ley de enjuiciamiento penal española de hace 2 siglos. El Código Procesal Penal vigente es del 81, pero en realidad es un ajuste del modelo original que estaba en el Código de Instrucción Criminal en función de algunos avances que se habían hecho en jurisprudencia. Por ejemplo, todo lo que es el presumario, que es como una innovación que se había hecho. Bueno, ahí el presumario adquiere cierta legitimidad, pero en realidad siempre trabajamos sobre un nuevo modelo. Este cambio tiene que ver primero con la afirmación de ciertos derechos básicos de las personas que están en el derecho internacional de los derechos humanos y también en nuestra Constitución, en el sentido de que la Constitución dice que no puede haber un juicio penal que no se inicie con una acusación, es decir, donde a cada persona se le diga exactamente qué se le va a imputar y cuáles son las pruebas para imputarle ese delito, y esa persona puede ejercer su defensa. En nuestro caso, con este sistema vigente que tenemos hoy, en realidad lo que se inicia un proceso en el cual, frente a una prueba que haga verosímil que esa persona cometió el delito, ya se aplica una medida cautelar, que inclusive puede ser la privación de libertad, y este código va a un régimen en el cual, primero, hay 3 partes procesales claramente definidas: el juez como un tercero imparcial, el fiscal como parte actora o acusadora, y el indagado con su defensa como la parte demandada, digamos así. Toda la prueba se va a diligenciar en audiencia, y acá se le reconoce al indagado algo que es muy importante, que no existe actualmente en nuestro sistema, que es el derecho a esperar la condena en libertad. Es decir, porque si hoy tenemos en cuenta... yo no quiero entrar a la discusión sobre exactamente qué porcentaje es el caso, son las personas que están presas sin condena, pero es un porcentaje muy alto, superior al 50%, y esas personas están presas porque existe la sospecha de que han cometido un delito, no porque lo hayan cometido en sí. Doctor, cada vez que yo creo que alguna vez le hemos hablado, cada vez que se señala eso, lo que yo me pregunto es, si los operadores del sistema de justicia, los jueces, los fiscales, son conscientes de que esto que tenemos hoy es un sistema que limita las libertades de la gente y los derechos de la gente, ¿por qué lo usan? O sea, ¿por qué aplican su lado más negativo? Porque el código actual perfectamente permite que mucha de la gente que está procesada con prisión pudiera estarlo en libertad. Gente que no es peligrosa, le podría mencionar casos, pero no viene a la cuestión. ¿Por qué? Bueno, yo lo que creo que hay un tema inercial que se arrastra desde el punto de vista cultural, que hace que se vea este sistema como un sistema altamente satisfactorio. Yo siempre pongo un ejemplo para la ciudadanía. Es decir, en este sistema procesal que tenemos hoy, es decir, hay 48 horas después que un individuo es detenido o es puesto a disposición de un juez, en el cual se decide frente a la población la suerte de ese individuo. Si ese individuo no hay pruebas es decir, no hay ni siquiera indicios o pruebas medianamente contundentes que signifiquen que pueda haber sido autor del delito, por falta de mérito quedará en libertad, y si hay pruebas se determinará en función de una serie de elementos que no son los estrictamente admitidos por el derecho a los derechos humanos, que son la peligrosidad, por ejemplo, la alarma social del delito, en fin, todo
todo eso que ha amplificado la posibilidad de dictar una prisión preventiva, concretamente, que es lo que nos está preocupando. Bueno, desde el punto de vista de la población, en 48 horas la cuestión está definida. Y eso creo que ha venido de alguna forma a ser muy funcional a la facilidad de todos los operadores, no identifico a nadie específicamente, y también para la población. Pero cuando la cosa pasa por otro lado, y pasa por el lado de que una persona que hasta que no es condenada es inocente, ¿verdad? Entonces, esas personas que hoy están procesadas sin condena, formalmente, es decir, de derecho son inocentes, aunque tal vez haya tantas pruebas que no van a poder evadir posteriormente una sentencia de condena. Usted hablaba de una cultura inercial, ¿no? ¿Verdad? Uno supone que para los propios operadores del sistema va a ser bravo romper con una cultura y pasar a la otra, ¿verdad? Por supuesto. Imagínese usted la cultura que se ha generado en la sociedad. Imagínese usted a Matías Campiani de Pluna saliendo por la puerta del juzgado en libertad. Imagínese a Modio Pérez saliendo por la puerta del juzgado en libertad. A los enfermeros asesinos saliendo por la puerta en libertad. ¿Cómo va a tomar la gente eso? Mire, Pereira, yo hace muchos años que vengo planteando que el tema de la seguridad no puede ser examinado y pretendido solucionar exclusivamente desde el ángulo de la respuesta penal. Yo entiendo que debe haber políticas preventivas muy importantes. Digo, en los últimos tiempos, respecto a políticas preventivas, hay que admitir que hemos escuchado una sola, a mi entender, propuesta innovadora, que es la del comandante en jefe del Ejército, más allá de que han salido a criticarlo, en fin, pero para mí es una respuesta innovadora. Sí, por lo menos es una propuesta. En este marco de orfandad que se ve en muchas cosas, es decir, políticas preventivas, una adecuada política represiva del delito que está cometido y una eficiente política carcelaria de recuperación. Yo creo que por más esfuerzos que se han hecho sobre la política de recuperación, ahí estamos con problemas. Creo que estamos fallando claramente en las políticas preventivas. Es decir, yo justo antes de venir acá estaba mirando unas cifras y me están diciendo que, por ejemplo, en materia de adolescentes infractores, pese a que hay un régimen muy restrictivo ahora porque las reiteraciones y reincidencias están muy controladas por el año de prisión preventiva mínimo que tienen los adolescentes, y en el 2015 hubo unos 10%, en Montevideo, no así en el interior, un promedio un 10% más de expedientes iniciados. Ese es un aspecto. El otro aspecto que a mí me interesa... Perdóneme que lo corte en un paréntesis. Se aumentó la cantidad de tiempo para que estuvieran presos y hay más sin embargo aumentó la cantidad de presos. Con este fenómeno que se está desplazando la edad de cometer delitos de los 16 y 17, que es cuando los sacan de circulación, a los 14 y los 15. ¿Eso también se constata en los expedientes? Sí, se constata en los expedientes y es lo que dicen los jueces. Pero quiero contestarle todas las preguntas. Es interesante esta cifra para los que querían bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Claro, es muy interesante. Para muchas cosas. Para muchas cosas. Pero además quiero agregar lo otro. Cuando fuimos a la reunión sobre seguridad ciudadana en la Presidencia de la República, yo empecé mis palabras fuera del discurso que estaba escrito con esto que acabo de decir, y dentro del discurso, y mañana vamos a ir la Corte a la Comisión de Constitución del Senado a informar sobre los dos proyectos que han llegado hasta ahora, y nosotros lo vamos a reiterar. Nosotros creemos que este código juega su suerte, por ejemplo, en campañas muy importantes de difusión pública para explicar cuál es su contenido y sus alcances. Es decir, la sociedad tiene que estar perfectamente instruida de cuáles van a ser las reglas de juego a partir del momento en que este código empiece a regir. Sus derechos. Los derechos de las personas, hay derechos de las víctimas que son muy importantes en este proceso, los derechos de las personas como víctimas, pero también los derechos de todos los que están involucrados. Sí. Es decir, inclusive
Todos sabemos que el Ministerio Público pasa a tener una centralidad en todo lo que es la etapa predelito, es decir, la etapa de determinación si se va a promover o no una audiencia, de lo que se llama una audiencia de formalización del juicio, la posibilidad de llegar a acuerdos conciliatorios, a tomar medidas alternativas, en fin, todo eso. Todo esto tiene que quedar muy claramente definido para que la sociedad conozca qué puede esperar de cada operador. Ahora, la sociedad está muy enojada, está muy atemorizada. Exactamente. Y ve que hay dirigentes políticos que piden más mano dura, más penas. Me decía el otro día el fiscal de corte, yo no soy un fundamentalista respecto del aumento de penas. Yo creo que hay penas que se pueden. Yo creo que él entra en la filigrana del hombre de derecho, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le quiero plantear a usted que usted es un hombre que ha sido juez, ha estado en menores, conoce las cosas del bajo mundo, por decir de alguna manera. Se quiere aumentar las penas de narcotráfico. Yo le pregunto a usted, ¿es igual la mula que se traga cápsulas de cocaína para poder ganar $1000 que el tipo que le financia eso? ¿Es lo mismo la mujer que vende pasta base con 4 hijos en su casa y ahora queremos penarla porque convierte su casa en un lugar de boca, cuando los narcotraficantes grandes no van a meter la droga en sus chalés de Punta del Este, sino que la van a tener en un lugar donde no es habitación? O sea, no hay... ¿Qué piensa usted de eso? Yo lo que pienso que paralelamente, cuando se empezó a trabajar en la reforma del Código del Proceso Penal, recordemos que se creó una comisión presidida por un exministro de la Suprema Corte de Justicia y catedrático, el doctor Milton Cairoli, para reformar el Código Penal. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos un sistema penal totalmente distorsionado, con delitos que directamente son absurdos, pero son delitos por los cuales una persona puede ser procesada y eventualmente terminar en prisión. Yo siempre manejo el ejemplo de la sanción penal a las personas que compran afiliados para el FONASA, cuando quienes los mandan a comprar los afiliados o los contratan para eso no reciben sanciones, cuando en realidad es un tema puramente administrativo y de defensa de la competencia. Es de loco, ¿no? Es decir, y como eso hay muchas conductas. Entonces acá, es decir, en algún momento había un proyecto de código que luego fue criticado y hoy quedó de lado. Hay que sentarse a pensar el sistema penal como un conjunto. Entonces, cuando yo hago un código penal, yo hago una graduación de penas en función de lo que en ese momento específico se consideran para la sociedad las conductas más agraviantes. Lo que está